llegando. Bueno, coméntanos un poco, ¿no? Así probablemente haya gente que no sepa qué es eso de metodologías activas. ¿Qué sería eso de metodologías activas? Bueno, al final es como la forma de innovar que nos demanda ahora mismo, como se llama metodologías activas y LOMLOE. Voy a justificar un poco por qué lo hemos llamado así, porque ahora al final con todo el desarrollo curricular LOMLOE se nos pide un cambio metodológico, por así decirlo, donde ponemos el foco en el contexto, en resolver problemas, en crear situaciones de aprendizaje. Y esto realmente solo se puede a través de las metodologías activas, que de una forma muy Ujú. resumida son metodologías que implican a nuestro alumnado, que hacen que tomen decisiones, que piensen, están también relacionados con la educación emocional, con distintas propuestas, por ejemplo, de agrupaciones. Si nos vamos al anexo 3 de situaciones de aprendizaje, pues vemos que ya se nos insta a trabajar ese aprendizaje cooperativo. Entonces, en definitiva, es eso, son metodologías que ponen el foco en nuestro alumnado y de manera concreta, pues les ayuda a pensar mejor, les ayuda a que ellos tomen decisiones y sean reflexivos. Y aquí Qué entraría, bueno. pues, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, gamificación, clase invertida, un poquito, todas estas metodologías, como digo, que ayuden a nuestro alumnado en lo que he comentado. Eso era lo que te me has adelantado. ¿Cuáles serían las metodologías activas que podríamos, entre las cuales podríamos escoger? A ver, al final, una metodología activa la determina realmente que nuestro alumnado tome decisiones. Entonces, per se, yo utilizo una gamificación, no quiere decir que sea activa, sino Ujú. realmente tú como docente tienes que hacer que tu alumnado se implique, como digo, que tu alumnado tome decisiones, que se den esos momentos donde se reflexione sobre lo aprendido para que no quede en aprendizaje inerte. Entonces, realmente una metodología sin etiqueta puede ser una metodología activa. Pero así comúnmente las metodologías activas que tienen más evidencia científica en relación a psicología cognitiva estaría el aprendizaje cooperativo, que tiene distintos metaanálisis y más de 1000 estudios en ese amparo para utilizarlo respecto al aprendizaje individualista. Tenemos el aprendizaje servicio, tenemos la clase invertida, tenemos la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y bueno, muchos más, pero a bote pronto creo que son los más conocidos. Y también entrarían pues las rutinas de pensamiento, todo que no es una metodología activa como tal, pero sí que ayuda a que nuestro alumnado reflexione las rutinas metacognitivas, la evaluación formativa, bueno, pues todo esto realmente. O sea, que digamos que una cosa es la etiqueta de metodología Mm. activa y otra cosa que realmente la metodología activa es el docente el que la hace activa, ¿no? Sí, claro, Lo por que eso tú te has digo, dicho, tú puedes hacer claro, gamificación sí que sea activo, ¿no? eso es, por eso te digo que es tan importante formarse para entender cómo aplicar una metodología activa. Siempre lo digo en mis podcasts, que yo Bueno. coja una publicación chula de Instagram que tiene muchos likes, que dice que ganas X puntos, que subes niveles y está súper chulo y está en tendencia y lo llevo al aula, eso no quiere decir que sea una metodología activa, porque igual, una cosa que no he dicho, la metodología activa tiene que tener propósito didáctico, es decir, tiene que estar relacionado con los criterios de evaluación y con lo que nos dice el currículum. Entonces, bueno, pues entendiendo todo esto, ya vamos perfilando lo que realmente sería una metodología activa. Y entre todas estas que has mencionado, ¿tú cuál, digamos, cuál elegirías entre comillas? Pues a ver, no sé, depende mucho, o sea, al final no hay una mejor, otra peor, pero creo que la que más puede transferir, elegiría dos, ¿vale? La que más puede transferir a la vida extraescolar, por así decirlo, sería el aprendizaje cooperativo, porque al final no solo se da un aprendizaje cognitivo, sino todas las relaciones interpersonales que se dan en las distintas propuestas. Y por otro lado, muy relacionado con el currículum, sería el aprendizaje servicio. En este caso, el aprendizaje servicio se puede conectar muy bien con las situaciones de aprendizaje y partir de un contexto real. Y esto que se nos habla de relacionar con los ODS, y al final, como te digo, que aparezca un problema cercano a nuestro entorno y si lo relacionamos con los principios pedagógicos, que nuestro alumnado sea capaz de también mejorar su perspectiva ciudadana, pues elegiría el aprendizaje servicio. Esos dos me quedo, pero bueno, ya te digo que la clase invertida también está genial para individualizar el aprendizaje, la gamificación bien utilizada y si sabes y eres un friki de algún juego, de las narrativas, puedes conectar con tu alumnado espectacular.
El aprendizaje basado en proyectos también lo mismo, muy conectado con las situaciones de aprendizaje. Entonces, bueno, grosso modo sería eso. ¿Y nos podrías explicar un poquito en qué consiste el aprendizaje en servicio? El aprendizaje servicio simplemente se trata de acercar a nuestro alumnado con la realidad. Por Ajá. ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que nos damos cuenta que de camino al colegio hay una ruta natural y la vemos siempre llena de residuos. Entonces, nosotros nos vamos al currículum y vemos, ¿puedo hacer algún tipo de situación de aprendizaje que ayude a mejorar el entorno? Es decir, ¿puedo conectar este problema con los criterios de evaluación, con los principios pedagógicos? La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo lo puedo conectar? Yo haría una situación de aprendizaje para concienciar de la importancia de la sostenibilidad, conectarlo con los objetivos de etapa y quizá la última sesión o el producto final sería pues el recoger los residuos como tal. Entonces, se trata de que nuestro alumnado se conecte con lo que tiene a su alrededor y también mejore, pues, como te digo, esa conciencia ciudadana. Ujú. O sea, sé que realmente la metodología activa realmente tiene muchísimos beneficios. Apliquemos la que apliquemos. ¿Qué beneficios así más sobresalientes destacas tú que tienen las metodologías activas? Utilices la que utilices. Bueno, primero de todo, lo que te he dicho, tienen amparo en la psicología cognitiva, es decir, no son metodologías al azar que suenan muy chulas y simplemente parece que jugamos, sino que tiene su evidencia. O sea, hay muchísimos estudios, por ejemplo, lo que hemos comentado del aprendizaje cooperativo, hay un metaanálisis de Johnson Johnson donde se analizan más de 1000 estudios, donde se ve todos los beneficios del aprendizaje cooperativo versus el aprendizaje individualista en cuanto a desarrollo de educación emocional, en cuanto a relaciones interpersonales. Pero lo principal en cuanto a las metodologías activas es que nuestro alumnado aprende mejor a largo plazo. De hecho, Neus San Martí siempre dice que para que un aprendizaje sea transferible, o mejor dicho, sea competencial, tiene que perdurar al menos durante 2 meses digamos, en la memoria de nuestro alumnado. Entonces, a través de las metodologías activas se consigue este cometido normalmente si se lleva bien a cabo. ¿Y por qué se consigue esto? Porque normalmente tú cuando haces un proyecto, haces un aprendizaje servicio, tiene muchísima más funcionalidad que si únicamente nosotros en clase nos ponemos a hacer ejercicios del libro o actividades de me he comprado 85 plátanos, no sé, si, así un poco sin sentido. Entonces, cuando el alumnado sí que le encuentra funcionalidad a lo que se le propone, pues se va a implicar más. Y aparte, Totalmente. también para que no se queden esos aprendizajes inertes, porque esto seguro que nos ha pasado muchas veces como docentes, que quizá a nuestro alumnado le hacemos un examen y saca un 8 y le hacemos ese mismo examen 2 meses después y es posible que saque un 2 un 3 porque se queda eso, aprendizaje inerte únicamente enfocado a la nota, únicamente enfocado al examen y la metodología activa, pues digamos que va un poco en la línea de hacer pensar a nuestro alumnado, que tome decisiones, que se implique y cuando se dan esos ingredientes, pues se recuerda mucho más y sobre todo lo que aprende nuestro alumnado lo puede transferir fuera del horario escolar, que al final es lo que es nuestro legado, creo que tenemos que dejar a nuestro alumnado. Sí, que lo lleven fuera del aula, ¿no? Que no se quede Eso es, simplemente en lo que, como era antiguamente, ¿no? Que se la letra con sangre entra. eso es, eso es, eso es, sí, sí. De Totalmente. Pero hecho, bueno, de también, hecho, dime. no, digo que de hecho es como el cambio principal de todo este desarrollo curricular LOMLOE, que parecemos que ha cambiado absolutamente todo. Ha habido mucho cambio a nivel de nomenclatura, pero lo principal es que pone el foco en el contexto. Es decir, vamos a partir de la contextualización de nuestro alumnado, del tipo de alumnos que tenemos, de lo que nos rodea, de la problemática que nos encontramos tanto dentro como fuera, y a partir de ahí vamos a programar. Y eso yo creo que pasa, como te digo, en utilizar metodologías activas, que una metodología sin evaluación pues no va a tener ningún tipo de sentido, entonces la metodología activa debe ir acompañada, como digo, de evaluación formativa y también de buenas estrategias de aprendizaje, como en el caso del anterior congreso de Popower. De hecho, hablé de técnicas de estudio, porque para mí hay como tres patas principales: las buenas estrategias de aprendizaje relacionadas con las técnicas de estudio y hacer pensar en nuestro alumnado, las metodologías activas y la evaluación formativa. Totalmente. Sí es cierto, hombre, yo a veces reflexiono, ¿no? Y sí que es verdad que tenga que venir un poco una ley
para obligarnos a centrarnos en el alumno, ¿no? Que Mm. es un poco como te tengo que obligar a que el centro, el eje de atención sea el alumno y que lo hagas pensar y que no seas todo tú. A veces es un poco, bueno, que te obligan cuando ya tenía que salir un poco de cada uno, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, a ver, tampoco el cambio ha sido muy radical. De hecho, Bueno, hablamos de me aprendizaje. refiero a Sí, no ver sí, sí. incluso la con la Sí, ley sí, no, no, anterior, o no, sea, no, no, tienes razón, pero me refiero que llevamos hablando de competencias casi 20 años. Pero sí, o sea, la ley cambia, pero tampoco la formación al respecto cambia de manera paralela. Yo creo que desde magisterio, desde el máster de educación, pues tendría que haber una asignatura enfocada a evaluación formativa, otra asignatura enfocada o varias asignaturas en cómo aplicar todas estas metodologías activas, otra en cómo aprendemos, cómo funciona el cerebro. Entonces, bueno, tiene que haber muchos cambios. sí. O sea, de hecho hay Yo, también un meta... Perdón, pues dale, que si no, 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 no no, paro dime, y dime, 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 dime. me voy. No, que en el libro de John Hattie, Aprendizaje Visible, que hay distintos metaanálisis, hay un metaanálisis muy conocido, donde se ve lo que más afecta a nuestro alumnado de cara a que aprenda mejor. Y se ven distintas propuestas. Y vemos que las reformas educativas están como a la cola, que prácticamente no generan impacto positivo en cuanto al aprendizaje de nuestro alumnado. Y vemos que en primera y en segunda posición, es decir, que más ayuda a nuestro alumnado está las expectativas que tenemos respecto a ellos, la evaluación formativa y todas estas metodologías activas relacionadas con el constructivismo. Entonces, bueno, muchas veces se pone demasiado foco en cambios legislativos, incluso en repetición, en cosas que hacen mucho ruido a nivel de redes, a nivel de que crea miedo y se olvidan las bases, que las bases siempre van a estar ahí, que es como digo, cómo funciona el cerebro, evaluar de una manera formativa y estas metodologías para que nuestro alumnado se implique. Claro, es que de hecho era una de las cosas que te quería preguntar, ¿no? ¿Tú crees que tanto cambio de nombre de legislación, porque es lo que tú dices, la base muchas veces es continuación, pero Hmm. tanto nombre de nomenclatura, ¿tú crees que al alumnado y al opositor sobre todo le favorece? No, que va, que le va a ver. No, al final lo que te favorece en este aspecto es la estabilidad, entre comillas, a nivel burocrático y a nivel legislativo. Pero de nuevo, que no Claro, cunda el pánico, que no suelen ser cambios radicales. Antes de sí. rellenar esas tablas donde se nos piden, no sé, saberes básicos, donde se nos pide contextualización, lo que tengo que entender es la base. Y la base es lo que hemos hablado. ¿Cómo puede aprender nuestro alumnado mejor? ¿Cómo podemos huir de esos aprendizajes inertes? ¿Cuáles son las metodologías que ayudan a que mi alumnado mejore en cuanto a autonomía, en cuanto a educación emocional? Y eso no va a cambiar independientemente de cambios de nomenclatura, de legislación. Elena, ¿a qué te Te refieres? están preguntando qué título has dicho. Del libro John Hattie, Aprendizaje Visible. Creo que se refiere a eso. Debió de ser el Si último no, que dijiste, sí. sí, creo que se refiere a eso. Entonces, lo que te decía, que no beneficia en nada, pero de nuevo, si nosotros nos seguimos formando ante el ruido de cambios legislativos o a la gente que está opositando hasta que sale la convocatoria, mm, realmente no cambia tanto. O sea, yo me tengo que formar, como digo, en esos tres pilares. Cómo enseñar mejor, metodologías activas y evaluación formativa. Sí, era el libro ese que decías. Sí, Hmm. totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, lo que tú dices, para mí hay formación en la escuela básica que falta. O sea, Sí. seguimos todavía con ciertas asignaturas a nivel emocional que para mí todavía a día de hoy debieran de estar ahí y sigue todavía sin estar. O sea, en ese sentido, todo lo Hmm. que es respuesta emocional, todo lo que entender porque acabamos haciendo una cosa cuando al final hacemos otra, emociones, para mí es básico. Técnicas de estudio, como dices tú, pero bueno, poco a poco ahí vamos. Vale, y sobre la Lolnoe, que también nos vas a hablar sobre la Lolnoe, ¿qué opinas tú sobre esto de que hayan eliminado los estándares o indicadores de aprendizaje según la comunidad? Pues es un beneficio dentro de las cosas buenas que puede traer la LOMLOE. Al final te da flexibilidad de cara a programar. Realmente tú Ujú. tienes lo que es prescriptivo y lo que es la referencia, si leemos todos, son los criterios de evaluación. Antes era ilógico. De hecho, en algunas comunidades sigue siendo ilógico que te hacen ponderar cada indicador, como en Castilla y León. Pero bueno, en otras han tenido más coherencia.
Entonces, lo que digo, el referente es el criterio de evaluación. Entonces, como ahora no tenemos estándares como tal, sí que tenemos esa flexibilidad como docente, es decir, del criterio de evaluación yo voy a sacar una serie de objetivos que quiero alcanzar. Y en ese sentido, pues, digamos que esa libertad de cátedra, entendida, pues, entendiendo bien la legislación y sabiendo hacia dónde vamos, beneficia, yo creo que a los docentes. Sí, lía un poco, quizás lía un poquito menos, ¿no? A la hora de tener que hacer esos estándares, indicadores. Sí, que es otra cosa que se debería de eh, explicar bien también en las escuelas de magisterio y en todo el tema de máster de educación. Lo importante que es entender lo que nos demanda el criterio de evaluación y saber concretarlo. Porque nosotros, y uno de los principios de la evaluación formativa es como que nuestro alumnado sepa lo que esperamos de él. Y para eso es fundamental que cojamos el criterio de evaluación y lo concretemos, porque si nosotros vemos el criterio, está lleno de subordinadas, es un párrafo de 3 4 líneas que tiene poco sentido. Entonces, ¿cómo vamos a acercarle ese criterio a nuestro alumnado? Incluso en secundaria, en bachillerato, no lo va a entender. Entonces, es algo que yo he echado en falta. Incluso he opositado, me he sacado una plaza y es algo que he descubierto relativamente pronto, hace 2 o 3 años, que me dio mucha luz. Fue una epifanía para mí de decir, ojo, ojo, que esto es el referente y a partir de aquí, si lo hacemos bien, se conecta todo. Claro, totalmente. De hecho, en nuestro caso pasa, bueno, en nuestro caso muchas veces es que el contenido, hay dos contenidos en uno. O sea, tú en el decreto ves, o sea, la redacción del contenido está unando dos en uno, que tú Mm. dices, pues yo los tengo que separar, porque dos contenidos en uno, pues no los acabo de ver. Entonces, en ese caso sí que es verdad que bueno, que muchas veces sí que los decretos están como están. Sí, eso es otra cosa que han hecho de aquella manera, que realmente sí que han ido a la hora de hacer los reales decretos, se han asesorado con expertos, al menos en algunas especialidades, y se hizo un buen documento, creo yo, o sea, a nivel estatal. Pero luego, ¿qué pasa? Que cada comunidad ha hecho lo que ha querido. O sea, en el Real Decreto tú te vas y habla prácticamente todo el rato de situaciones de aprendizaje, pero luego vemos cómo se ha concretado en distintas comunidades y se habla de unidades didácticas. Entonces no queda claro. Dices, ¿esto cómo funciona? Ya, Pues bien, al ya, final ya. no hay que liar, tenemos que ir hacia, por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda, unidades didácticas contextualizadas, competenciales, y bueno, ante toda esta rumorología, la gente que esté opositando, hacer caso a lo que nos pide convocatoria y cuando salgan los criterios de calificación a lo que nos pide los criterios de calificación y ya está, y el resto no va a cambiar. Que no, de nuevo, que no cunda el pánico, que no es tan complicado. Claro. Y bueno, en vuestro caso tenéis decreto nuevo, que en el nuestro todavía no ha salido. Claro, esa Nosotros es siempre otra, somos los esa es últimos. otra, esa es otra, esa es otra. Se rumorea que Artes Escénicas Mm. saldrá para 2023, pero de Ya, ya, momento aquí no ha salido ya, ya. absolutamente nada. Siempre somos los últimos. Pero bueno, esperemos a ver porque nosotros sí seguimos con los estándares, porque no ha Ya, cambiado. Claro, ya, ya. nosotros seguimos igual. Pero bueno. Vale, pues nada, los que nos estáis viendo, supongo que ya lo sabéis, que Diego es uno de los ponentes de Dopo Power, que Dopo Power en esta ocasión son 3 días que son del 24, 25 y 26. Toda esta información que está dando ahora sobre metodologías activas y LOE la va a ampliar. Su ponencia es el sábado a las 10 de la mañana. Es en directo todo por Zoom, para que precisamente, pues eso, no como aquí, sino que aquí tenéis que escribir, sino que podáis abrir micro, podéis preguntar todo lo que necesitéis, con lo cual, bueno, ahora si queréis, bueno, creo que hablo por Diego, que podéis preguntar lo que necesitéis ahora mismo, y luego en el congreso igual, simplemente sería cuestión de abrir micro y preguntar todo lo que necesitéis. Sí es cierto que, bueno, el Lopo Power se graba, pero se envía para la gente que es VIP y la gente que es Premium. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, claro, yo soy mayor que tú, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba que la opción online no existía. Y yo la verdad echaba mucho de menos, ¿no? El tema de poder grabar, el tema yo de hecho, cuando me acuerdo que en mis clases de piano, yo pedía permiso al profesor, ¿no? ¿Puedo grabarla? Hombre, Anaster, ¿qué tal? Anaster también va a estar en esta edición. Otra Eh, referente, otra referente. Menudo congreso has montado, ¿eh? Muy bien. sí, es una otra crack, otra crack. Os juntáis un grupito interesante.
Lo que te comentaba, yo cuando opositaba realmente, pues eso, le pedía permiso a mi profesor si me dejaba grabar y yo recuerdo que las grabaciones después, mientras estudiaba, me iba al minuto para recordar, porque no es lo mismo lo que estás estudiando ahora que lo que estás, pues lo que realmente vas a estudiar dentro de una semana, que te puedes acordar más, te puedes acordar menos y ya no solamente eso, tú evolucionas como persona y el mismo contenido lo ves diferente hoy que dentro de un mes. Entonces, ¿tú cómo ves eso de que las grabaciones se puedan volver a ver encima de por vida? Pues genial, y de hecho creo que has hecho un precio muy democrático y creo que viene genial, sobre todo justamente eso, que son 3 días de mucha información, de muchísimo contenido y todos los referentes que hay van a aportar un montón de muchos ámbitos. Creo que es vital repasarlo. De hecho, bueno, en el anterior congreso hablaba de técnicas de estudio que si tú ves algo y no lo repases al día siguiente vas a olvidar el 50%. Y como este contenido lo veas y no lo repases en un mes, te vas a acordar del 5 o del 10%. Entonces, no únicamente para repetirlo porque sí, sino para que nos acordemos y sobre todo lo podamos aplicar. Entonces, bueno, yo creo que es de Claro, vital pues, importancia eso, que lo puedas tener y información tan valiosa. y ya no solamente aplicar, sino que lo puedes interiorizar. Hay algún consejo que se va a dar, sobre todo a lo mejor de ejercicios concretos para tensiones, a lo mejor poder repetirlo cuando lo necesites. O sea, en ese sentido, la verdad que... Vale. Y volviendo un poco a las metodologías activas, ¿tú has llegado a utilizar gamificación? Sí, es que realmente se pueden utilizar gamificaciones muy sencillas. O sea, no hace falta montar una narrativa espectacular. Entonces, yo he utilizado desde gamificaciones en las que pues únicamente se daba en el ámbito de educación física, por ejemplo, se les daba una gomita por cada vuelta que corrían y a través de esa gomita pues tenía como su símil o lo podían canjear por metros y estábamos como trabajando las montañas más Perdona, grandes. una gomita. Sí, una gomita pequeña, una gomita pequeñita o cualquier cosa así que puedas tener mucha cantidad, porque cada vueltecita se le daba. O sea, tenía, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero eran gomitas como pequeñitas. Entonces, nada, por cada vuelta que hacían al campo, para trabajar un poco la resistencia, se le daba esa gomita y esa gomita por grupos podían canjearla por metros. Y nosotros estábamos trabajando en ese caso yo era tutor, también estábamos trabajando en otra asignatura el tema de las montañas, la geografía y demás. Y entonces, bueno, pues digamos que nos sumergíamos en esas montañas o en ese relieve. Que sería, en este caso, también trabajo interdisciplinar, pero me refiero que se pueden hacer gamificaciones de ese tipo, como breakout también he hecho, algún skate room relacionado, pues eso, con actividades físicas o para salir de clase. Se puede hacer de mucho tipo. En muchas ocasiones pensamos que gamificación requiere de muchísimo tiempo, no, se puede hacer también muy sencillo. De hecho, hice otra que, que era únicamente con actividades del libro, que a veces también de forma más tradicional, pero tenían ciertas recompensas. Y una recompensa, por ejemplo, era que podían copiar en los exámenes, pero podían copiar únicamente sin utilizar la letra. Es decir, podían hacerse chuletas en formato dibujo. Y ahí se fomentó la Ah, qué creatividad de una manera bueno, espectacular. Sí, 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 sí. qué buenísimo. Sí, sí. Ostras, pero es buenísimo porque además ahí desarrollas otra parte del hemisferio del cerebro, o sea, desarrollas la creatividad, desarrollas, o sea, estás utilizando, qué buenísimo. Ujú. Claro, son pequeñas pruebas o pequeños puntos que pueden canjear y sobre todo ellos toman decisiones. Una era copiar, otra era en un momento dado hacer una pregunta específica a un compañero o sea, de una pregunta como tal del examen. Pues cada uno tomaba la decisión de lo que le venía mejor y dentro de esa autonomía pues se implicaban más. También les ayudaba, por ejemplo, quien se hacía chuletas convirtiendo las palabras en imágenes, pues al final como que lo retienes más porque se da ese esfuerzo cognitivo. Entonces, bueno, pues todo se retroalimenta, por así decirlo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que no paras, ¿eh? Estás activo, qué Bueno, buenísimo. Mogollón de ideas. No, la verdad, bueno, tú tienes un curso, ¿no? De metodologías activas. sí, sí, yo tengo un curso de metodologías activas que buah, es súper, súper completo. Lo saqué ya hace 2 años y prácticamente cada mes
hay actualizaciones. Hace poco hicimos una de gestión de aprendizaje cooperativo para secundaria y bueno, no para de crecer. Yo empezó como curso, pero ya le llamo máster de innovación. Así que por mi parte sí, es mi granito de arena para ayudar a los docentes que sepan innovar, por así decirlo. qué bueno, tiene que ser súper